en la boda de mi hijo, delante de mi familia, me gritó: «Vete, mamá», y yo no sabía que ese grito era el inicio de un plan para quitarme la casa con un embarazo inventado. Si te quedas conmigo, te voy a contar cómo una madre puede pasar de ser el orgullo de su hijo a convertirse en el estorbo que quieren sacar del medio por dinero. Si alguna vez te has sentido desplazada en tu propia familia, quédate hasta el final de esta historia. Y antes de seguir, te invito a suscribirte y a dejarle un me gusta a este video. Así esta voz llega a más mujeres como tú. Y mientras me oyes, puedes decirme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber desde dónde acompañas a esta vieja sevillana. Me llamo Inés Romero y tengo 64 años. He vivido siempre en Sevilla, entre paredes blancas y patios. He visto muchas bodas en las casas de huéspedes que levanté con mi marido, pero ninguna me dolió tanto como la de mi hijo. Esa noche entendí que hay frases que se clavan para siempre. Fue hace 5 años, en un jardín a las afueras de la ciudad. Las luces colgaban sobre las mesas y el aire olía a azahar y a vino. Yo sonreía, convencida de que por fin iba a ver a mi hijo formar su propia familia. Pasé la tarde ayudando sin molestar. Revisé las flores, hablé con los camareros, saludé a la familia. Llevaba un vestido verde agua con una chaqueta clara. No era un traje de novia, solo quería verme digna, como corresponde a la madre del novio. Cuando entró Nuria, mi nuera, todos miraron hacia ella. Estaba preciosa, joven, segura de sí misma, con ese aire moderno que tienen ahora las chicas que viajan. Sonrió para las fotos, besó a la familia, me dio 2 besos fríos y siguió adelante sin detenerse. Durante la cena, escuchaba las conversaciones y me dejaba llevar por el murmullo. A veces oía mi nombre. Algunos invitados comentaban que gracias a mis casas de huéspedes habían podido alojarse cerca. A mí se me calentaba el corazón, pero bajaba la mirada y seguía comiendo despacio. En una de esas miradas perdidas, vi a Nuria hablar al oído de Alejandro. Ella fruncía el ceño y señalaba en mi dirección. Él me miró un segundo y apartó la vista. Pensé que serían cosas de la organización. No quise darle importancia. Cuando una madre quiere que todo salga bien, se traga muchas dudas en silencio. Llegó el momento de los brindis. Un amigo de mi hijo contó unas anécdotas y todos se reían. Yo me sentía pequeña y orgullosa, con el corazón encogido y las manos apretadas en el regazo. Entonces Alejandro se acercó a mí. Tenía la mandíbula apretada y los ojos raros, como cuando era pequeño y sabía que iba a hacer algo mal. Me hizo un gesto para que me levantara y me llevó unos pasos más allá, cerca de la mesa dulce. «Mamá», me dijo en voz baja, «Nuria está nerviosa. Dice que tu presencia la agobia, que siempre la estás juzgando». Noté cómo se me tensaba el pecho, pero respiré hondo. «Hijo, yo no he dicho nada. Solo estoy sentada en mi mesa. Es mejor que te vayas», añadió sin mirarme a los ojos. Creí que no había escuchado bien. «¿Cómo dices?» Y entonces, sin avisar, se giró hacia el micrófono. Lo tomó con la mano, dio unos golpecitos para llamar la atención, y delante de casi 200 personas, soltó la frase que todavía me despierta por las noches. «Vete, mamá, mi esposa no te quiere aquí». En ese instante, el jardín se quedó en silencio, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Cuando cierro los ojos y pienso en mi vida, no veo el día de la boda de mi hijo. Veo las fachadas encaladas de mis casas de huéspedes, los balcones de hierro y las macetas de geranios sobre la calle estrecha. Ahí empezó todo, mucho antes de que Nuria apareciera y de que Alejandro me dijera delante de todos que me fuera. La primera casa la compramos Antonio y yo siendo muy jóvenes. Mi marido tenía las manos grandes, de hombre acostumbrado a trabajar desde niño. Cuando firmamos las escrituras le temblaban los dedos. Yo no podía dejar de mirar la llave vieja que nos entregó el notario, una llave pesada que parecía abrir no solo una puerta, sino un futuro entero. La casa estaba hecha polvo, con la cal levantada y el patio lleno de telarañas, pero a mí me pareció el lugar más bonito del mundo. Durante meses vivimos entre obras. Antonio subía y bajaba sacos de escombros.
Yo pintaba paredes y lavaba azulejos hasta que los dedos se me arrugaban. No teníamos dinero para decoradores, así que cada mueble y cada cortina los elegimos con paciencia y miedo a equivocarnos. Queríamos que los huéspedes se sintieran en una casa de verdad, no en un hotel frío. Yo planchaba las sábanas y ponía una ramita de jazmín en la mesilla cuando llegaba el verano. Con los años llegaron la segunda y la tercera casa. Primero pagamos deudas, luego fuimos ahorrando poco a poco. Cuando pudimos, compramos la casa de al lado y más tarde, otra en la esquina de la calle, más pequeña, pero con un patio interior luminoso. Antonio decía que las tres eran como nuestras hijas. Yo me reía, pero en el fondo sentía lo mismo. En la primera, vivíamos nosotros arriba y abajo, alojábamos a los huéspedes. La segunda era entera para ellos, con habitaciones amplias y balcones donde siempre entraba la luz. La tercera era la más pequeña y tranquila. A veces pensaba que, si algún día me quedaba sola, me mudaría allí, porque se sentía como un refugio dentro del refugio. Cuando nació Alejandro, las casas ya eran parte de la familia. Yo lo llevaba en brazos mientras cambiaba sábanas o recogía desayunos. Aprendió a caminar agarrándose a las sillas del patio, tropezando con las maletas de los huéspedes. Muchos de ellos lo vieron crecer año tras año. Volvían cada primavera y exclamaban al verlo más alto. Para ellos era siempre el niño de la casa, y para mí era la razón por la que no podía rendirme. Antonio murió demasiado pronto. Fue un infarto rápido, de esos que no dan tiempo ni a despedirse. Yo me quedé frente a las tres casas, con un niño de 12 años y un montón de facturas, y me pregunté qué iba a hacer sin él, sin su risa, sin su fuerza. Más de uno me dijo que vendiera. Inés, una mujer sola con todo eso encima se va a hundir, me repetían. Pero cada vez que alguien insinuaba que quizá debería cerrar una de las casas, me ardía algo por dentro. Antonio y yo habíamos levantado ese pequeño mundo paso a paso. No podía traicionarlo así, ni fallarle a Alejandro. Él necesitaba estabilidad, no otro cambio brusco que le recordara la falta de su padre. Empecé a trabajar el doble. Me levantaba antes del amanecer para preparar desayunos y revisar habitaciones. Por la tarde, mientras Alejandro hacía los deberes en una mesita del patio, yo planchaba manteles y repasaba cuentas. Había noches en que me quedaba dormida en la silla con los papeles encima, pero bastaba ver a mi hijo respirando tranquilo para recordar por qué lo hacía. Alejandro me ayudaba todo lo que podía. Con 12 años ya sabía hacer una cama mejor que muchos adultos. Le gustaba recibir a los huéspedes y llevarles las maletas. Con voz seria les explicaba dónde se comía el mejor pescadito frito o dónde se veía el atardecer junto al río. Una tarde se me quedó grabada como si hubiera pasado ayer. Estábamos los dos sentados en el patio de la primera casa, con unas bombillas encendidas y el olor a azahar llenándolo todo. Habíamos terminado de recoger y teníamos las manos cansadas, pero el alma tranquila. «Mamá», me dijo de repente, «algún día estas casas van a ser mi hogar con mis hijos. No quiero otro sitio. Quiero que ellos corran por aquí, como yo he corrido». Lo miré y vi en sus ojos el reflejo de Antonio, ese brillo testarudo y tierno a la vez. Sentí un orgullo tan grande que casi me dolió en el pecho. «Eso espero, hijo», le respondí. «Para eso las cuidamos. Para que algún día puedas decidir quedarte. Para que nunca te falte un techo ni un lugar al que volver». En ese momento creí que las casas nos unirían siempre, que serían un puente entre generaciones. Pensé que, si le enseñaba a querer estos muros, nunca querría derribarlos. Me equivoqué. Pero en aquel patio, aquella tarde de primavera, yo todavía no lo sabía. El día que Alejandro me presentó a Nuria, yo ya sospechaba que algo iba a cambiar, aunque no imaginaba cuánto. Fue una tarde de verano, el patio olía a jazmín. Mi hijo llegó más arreglado de lo normal, con la camisa planchada y el pelo peinado hacia atrás, y traía en los ojos una mezcla de nervios y orgullo que yo conocía bien. «Mamá, hoy viene una persona importante», me dijo frente al espejo del recibidor. «Quiero que te caiga bien». Le respondí que aquí siempre habían sido bienvenidos todos, que mis casas estaban acostumbradas a gente de fuera, pero por dentro me latía el corazón más rápido.
Las madres notamos cuando nuestros hijos traen algo más que una visita. A media tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y la vi. Nuria era de esas mujeres que llaman la atención sin esfuerzo. Llevaba un vestido sencillo pero caro y unos tacones altos. Sonrió, me dio 2 besos en la mejilla y dijo mi nombre como si ya lo hubiera practicado. Inés, qué ganas tenía de conocerla. Alejandro me ha hablado muchísimo de usted. Yo le devolví la sonrisa, pero algo en sus ojos claros me pareció frío, como esas fuentes bonitas en las que el agua está helada. Alejandro insistió en enseñarle las 3 casas. Empezamos por la primera, la que fue nuestro hogar. Nuria recorría el pasillo lentamente, tocando las paredes encaladas con la punta de los dedos. Miraba los cuadros y las fotos antiguas. Todo lo observaba con interés, pero no era la mirada de quien entra en una casa, sino en un catálogo. Es todo muy auténtico, comentó al entrar en el patio. Tiene encanto andaluz. A los turistas les gusta esto. Asentí, sin saber si me estaba felicitando o evaluando. Subimos a las habitaciones. Ella se asomó a los balcones. Contó mentalmente las camas. Preguntó cuánto cobrábamos por noche. Cada respuesta parecía calcularla en silencio. Si se reforma un poco, se podría cobrar casi el doble, murmuró Nuria, midiendo las paredes con la mirada. Es todo muy auténtico. Tiene encanto andaluz. A los turistas les gusta. Aunque si se pintara todo más blanco y se cambiaran algunos muebles antiguos por algo más ligero, las fotos quedarían mejor. Ahora a la gente le importa mucho cómo salen los sitios en la pantalla. Noté cómo se me encogía el estómago. Esos muebles antiguos los habíamos elegido Antonio y yo con horas de paseo por mercadillos. Para mí no eran trastos viejos, eran parte de la memoria de la casa. Pasamos a la segunda. Desde los balcones se veía la calle por donde pasan los pasos en Semana Santa. Nuria hizo una foto y otra del patio. En mi empresa alucinarían con este sitio, dijo. Tenemos clientes que pagarían muchísimo por alojarse aquí, en plan experiencia de lujo. Se podrían cerrar las casas para grupos, eventos, retiros. Hay mucho potencial sin explotar. La palabra potencial me sonó más a amenaza que a oportunidad. Alejandro la miraba embobado. Yo, en cambio, sentí que por primera vez alguien ajeno ponía precio a cada azulejo. En la tercera casa, la más pequeña, Nuria caminó despacio por el patio interior, midiendo con la vista. Se detuvo frente a una cómoda de madera oscura. Esto es muy bonito, dijo, tocando una cómoda de madera oscura. Se nota que tiene años. Yo pensé en Antonio, y en las horas que pasamos buscándola en mercadillos. Para mí no era un mueble viejo, era un pedazo de nuestra historia. No supe qué responder. Yo pensaba en las personas que habían apoyado el codo en esa cómoda para escribir una postal, en las maletas abiertas encima, en los niños que se habían escondido detrás. Ella pensaba en fotos y en una red social que yo apenas entendía. Aquella tarde, cuando se fueron, recogí las tazas de café del patio y me quedé un rato sentada. Intenté convencerme de que era normal, de que cada generación mira las cosas de manera distinta. Me repetí que lo importante era que Alejandro estaba enamorado, pero mientras guardaba las llaves en el cajón, no pude evitar sentir que por primera vez alguien había mirado mis casas no como un hogar, sino como un negocio que todavía no se exprimía lo suficiente. Y que ese alguien no era un extraño, sino la mujer que mi hijo había elegido. Desde que Nuria apareció en nuestras vidas, empecé a notar pequeños cambios extraños en Alejandro. Entraron despacio, hasta que un día lo escuché hablar y ya no sonaba como mi hijo, sino como alguien que hubiera aprendido otro idioma lejos de casa. Al principio eran solo palabras nuevas. Antes hablábamos de las casas como de un ser querido. Él decía nuestro hogar, el patio, los huéspedes de toda la vida. De pronto empezó a hablar de ocupación anual, de rentabilidad y de posicionamiento en el mercado. Yo le oía y sentía que entre nosotros se levantaba una barrera. Una noche de otoño, mientras recogíamos la cocina, se apoyó en la encimera con gesto serio. «Mamá, tenemos que hablar de las casas», dijo. «Dime, hijo», respondí. «Hay que ser realistas», empezó. «Las casas son preciosas, sí, pero están viejas. Requieren mucho mantenimiento
Y tú no vas a poder con todo para siempre. Me sequé las manos en el paño para ganar tiempo. Llevo media vida pudiendo, contesté. Y mientras tenga fuerzas seguiré. No es solo cuestión de fuerzas, insistió. El mercado ha cambiado. La gente ahora busca otras cosas. Nuria lo ve en su empresa. Los clientes quieren experiencias más modernas, más exclusivas. Si no nos adaptamos, nos quedamos atrás. Ese nos me escoció. Yo nunca le había pedido que cargara con mis decisiones. ¿Y qué propones? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Vender una de las casas, soltó. La pequeña de la esquina, por ejemplo. Con lo que saquemos podríamos comprar un piso en Madrid para Nuria y para mí. Tú te quedarías aquí con las otras dos, más tranquila. Sentí un frío en la nuca. Esa casa era la que yo había imaginado para mi vejez, con su patio recogido y sus macetas. Esa casa no está en venta, dije despacio. Ninguna lo está. Tu padre y yo levantamos este conjunto para vosotros, para que algún día tú decidieras seguir aquí, no para trocearlo y empezar en otro sitio como si nada. Alejandro suspiró. No es trocear, es invertir. Nuria dice que un capital parado es un capital muerto. Tener las casas tal como están es desaprovechar su potencial. ¿No ves que así podríamos crecer? Las casas no están muertas, Alejandro. Cada semana entra gente, se sienta a esta mesa, duerme entre estas paredes. No son números en una pantalla, respondí. Siempre igual, mamá. Siempre con las emociones. Hay que pensar con la cabeza, no solo con el corazón. No podemos vivir eternamente en el pasado. En eso Nuria tiene razón. Me dolió que necesitara nombrar a Nuria para sostener cada frase. Tu padre también pensaba con la cabeza, dije. Y aún así decidió que estas casas se quedaban en la familia, que serían vuestra seguridad. Los tiempos han cambiado, replicó. Antes con 3 casas bastaba. Ahora la vida es más cara. Hay que moverse, arriesgar. No te pido que lo vendas todo, solo una parte. Un piso para nosotros, un comienzo. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Pregunté. ¿Me quedo aquí esperando a que os acordéis de pasar por Sevilla en Navidad? Se hizo un silencio espeso. Entonces él, mirando al suelo, murmuró. No vas a vivir para siempre, mamá. La frase cayó entre los dos como una piedra. Mi final parecía oportunidad. Me aferré al respaldo de la silla. Precisamente porque no voy a vivir para siempre, dije al fin. Quiero que cuando falte, haya algo que te recuerde de dónde vienes. No un piso nuevo en una ciudad donde nadie sabe quién eres. Heaven's time. Alejandro apretó los labios. Yo necesito construir algo mío. Con Nuria, dijo. No puedo estar toda la vida girando alrededor de tus casas. Lo miré largo rato. Tenía la misma frente de cuando era niño y se enfadaba conmigo, pero sus palabras ya no eran suyas. Alejandro, dije en voz baja, yo nunca te he pedido que gires alrededor de mí. Solo te pido que no le des la espalda a lo que te hizo ser quien eres. No contestó. Cogió las llaves, murmuró que llegaba tarde y se fue. Cuando oí alejarse el motor por la calle estrecha, entendí que en aquella cocina había empezado una guerra silenciosa que nos estaba separando. Aquel invierno llegó con una noticia que, por un momento, me hizo olvidar las discusiones sobre las casas. Estaba en la cocina pelando patatas para un guiso, con la radio bajita, cuando sonó el timbre con insistencia. Abrí la puerta y vi a Alejandro y a Nuria con una sonrisa rara. Alejandro me abrazó más fuerte de lo normal. Mamá, hoy sí que tenemos algo importante que contarte, dijo. Los llevé al salón. Puse café y me senté frente a ellos. Nuria miró a mi hijo y luego a mí. Inés, empezó. Si todo va bien, dentro de unos meses va a ser abuela. Sentí que se me caía la cuchara de la mano. ¿Cómo? Susurré. Estoy embarazada, dijo ella despacio. Lo hemos confirmado esta semana. Noté un calor subirme hasta los ojos. Miré a Alejandro, que tenía la mirada brillante de niño. En ese instante, vi al chiquillo que corría por el patio, diciendo que algún día sus hijos vivirían allí. ¿De cuántas semanas? Pregunté. De pocas, intervino Alejandro. Todavía es pronto para decir nada, pero queríamos que tú lo supieras la primera.
Me levanté y abracé a los dos. No pensé en casas ni en números, solo en la palabra nieto. Sentí que algo dentro de mí se llenaba, como si la vida me diera otra oportunidad. Hablamos un rato de nombres, de si sería niño o niña. Nuria decía que prefería no hacerse ilusiones, pero se le escapaban sonrisas. Yo le ofrecí caldo y alguna galleta. De repente quería cuidarla, como había cuidado a tantas mujeres embarazadas que pasaron por mis habitaciones. Solo que ahora era distinto. Era la madre de mi nieto. Cuando la conversación parecía apagarse, Nuria dejó la taza sobre la mesa y cambió el tono. Inés, dijo con ese aire serio que ya conocía, justamente por eso queríamos hablar contigo hoy. Aunt Chris. Sabía que venía el otro lado de la noticia. Ahora que viene un bebé, continuó, no podemos seguir viviendo como hasta ahora. Alejandro y yo necesitamos un hogar nuestro, un lugar más grande, con un cuarto para el niño. La vida en Madrid es cara, ya lo sabes. Alejandro asintió. Hemos pensado, siguió ella, que quizá este es el momento para poner en venta una de las casas. Con lo que se saque podríamos comprar un piso en la ciudad y quedarían dinero y margen para arreglar las otras dos. End of scene. Sentí que el suelo se abría un poco bajo mis pies. Tragué saliva. Ya te dije que no quería trocear las casas, respondí despacio. Ese conjunto lo levantamos Antonio y yo para que se quedara en la familia, no para ir vendiendo a pedazos. Nuria sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Justamente hablamos de familia, replicó. Una familia crece, cambia, tiene nuevas necesidades. No puedes esperar que tu nieto viva siempre girando alrededor de tus huéspedes. Una abuela de verdad piensa primero en el bebé, no en sus paredes blancas. Sus palabras se me quedaron clavadas. En el fondo, me había llamado mala abuela por cuidar la casa que nos daba de comer. No estoy pensando en paredes, dije. Pienso en que, si empezamos a vender, cuando mi nieto sea mayor, no tendrá dónde volver, no sabrá de dónde viene. Sabrá que su abuela lo quiso tanto que sacrificó una casa para darle un futuro mejor, contestó ella. Con una sola venta, podríamos pagar una entrada grande de un piso y tener colchón por si pasa algo. Alejandro no puede estar toda la vida atrapado cuidando huéspedes. Atrapado, repetí, saboreando la palabra. A mí nunca me parecieron una trampa estas casas. Nuria se encogió de hombros. Para usted no, porque su vida ha sido esto. Para mi hijo es distinto. Él puede crecer en Madrid, pero sin un empujón económico es muy difícil. Y ahora no hablamos solo de él y de usted. Hablamos del niño. Andrew, Alejandro, por fin, intervino. Mamá, no queremos hacerte daño, solo te pedimos que lo pienses. No estamos pidiendo todo, solo una parte. Un piso para nosotros, seguridad para el bebé y tú aquí, con menos carga. Me miró por primera vez desde que empezó la conversación. Vi miedo en sus ojos y también esperanza. Te prometo que no nos olvidaremos de Sevilla, añadió. Vendríamos en fiestas, en verano. Tu nieto conocerá estas calles. Asentí sin decir nada. Una parte de mí quería creerle. Otra recordaba a huéspedes que se fueron de sus pueblos pensando que volverían pronto y pasaron años sin hacerlo. Déjame pensarlo, dije al fin. No voy a darte una respuesta ahora. Nuria sonrió, satisfecha. Claro, es normal. Pero acuérdate de que ahora ya no estás sola en la ecuación. Está el bebé. Y el bebé no puede esperar años a que decidamos. Cuando se fueron, recogí las tazas en silencio. Me quedé en la cocina, escuchando el eco de esa frase. Una abuela de verdad. Miré las llaves colgadas en la pared, y por primera vez sentí que su peso podía volverse argumento en mi contra. Al mismo tiempo, algo en el fondo del pecho se negaba a creer que la vida de mi nieto tuviera que empezar vendiendo la historia de su familia. Desde el día en que Nuria pronunció la palabra abuela delante de mí, mi cabeza no descansó. Por fuera seguía preparando desayunos y cambiando sábanas, pero por dentro algo se había torcido. No era solo la idea de vender una casa, era la manera en que usaba al supuesto bebé como argumento en cada frase. Los primeros días intenté agarrarme a la alegría. Me sorprendía mirando escaparates diminutos, imaginando un carrito en el patio,
Pero junto a esa imagen venía siempre la otra. Nuria diciendo que una abuela de verdad piensa primero en el bebé y después en sus paredes. Empecé a notar que, para ella, mi amor de abuela servía sobre todo para empujarme hacia la firma de una venta. Decía estar cansada, pero su vida apenas cambió. Seguía con tacones altos, seguía viajando, seguía pidiendo vino en las comidas. Yo he visto muchas mujeres embarazadas pasar por estas casas. He recogido vómitos al amanecer, he oído sus temores. En Nuria no veía náuseas ni miedos, solo un discurso perfectamente ordenado sobre pisos, hipotecas y oportunidades. Una tarde vino sola. Alejandro estaba trabajando. Se sentó en el salón con una carpeta en la mano y me habló de cifras. Si vendemos la casa pequeña ahora, dijo, con lo que se saque, podremos comprar un piso en Madrid y además quedará un buen colchón por si el bebé nace con algún problema. Metió esa última frase con una naturalidad que me dejó helada. El supuesto niño aparecía siempre como excusa para apretar un poco más. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que no había mencionado ni una sola vez un médico, una ecografía, una fecha concreta. Todo eran frases generales. Hemos ido al médico, todo va bien, ya nos dirán. Demasiado humo para algo tan serio. Cuando se fue, recogí las tazas y vi que había dejado sobre la mesa un papelito doblado. Lo tomé para tirarlo y reconocí el nombre de una clínica privada impreso arriba. El papel, en lugar de ir a la basura, terminó en el bolsillo de mi delantal. Esa noche casi no dormí. Me sentía mala persona por dudar, pero también sabía que, si miraba hacia otro lado y luego pasaba algo, no me lo perdonaría. Antonio y yo siempre habíamos leído 2 veces cada contrato antes de firmar. Ahora lo que estaba en juego no era solo una casa, era el futuro de nuestro hijo. Al amanecer decidí que prefería sentir vergüenza por preguntar que culpa por callar. Tomé un autobús hasta la clínica. Era un edificio moderno, lejos de mis calles angostas. Entré con el bolso apretado contra el pecho. En recepción una chica joven me miró con esa sonrisa educada que no dice nada. Le mostré el papel. Quisiera saber si aquí atiende este doctor, dije. Y si tienen como paciente a una mujer llamada Nuria, y añadí sus apellidos. La chica tecleó unos segundos. El doctor sí trabaja aquí, respondió. Pero sobre pacientes no puedo darle información. Son datos confidenciales. Lo esperaba. Respiré hondo. No quiero informes médicos, añadí. Solo necesito saber si está registrada, si existe en sus listas. Es un asunto familiar, un sí o un no. Ella dudó. Me miró a los ojos, vio quizá la edad, el temblor de mis manos. Con ese nombre y esos apellidos no hay ningún registro reciente, dijo al final. Lo siento. Salí de la clínica sin mirar escaparates. Caminé un rato sin rumbo. No quería creer que Nuria hubiera inventado algo tan sagrado como un embarazo, pero allí, donde se supone que la controlaban, nadie sabía quién era. Me senté en un banco y pensé en Alejandro hablando del bebé con los ojos brillantes. Ese día entendí que ya no se trataba solo de casas ni de paredes. Se trataba de un hijo caminando hacia un precipicio sin verlo y de una nuera dispuesta a usar una vida inexistente para empujarlo. Y yo, que siempre había llevado de la mano a mi niño para cruzar la calle, sabía que pronto tendría que decidir si volvía a agarrarle la mano aunque me la apartara o si lo dejaba seguir sabiendo que, cuando mirara abajo, quizá ya no habría manera de regresar. A la vuelta de la clínica, supe que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No tenía una prueba en papel de que Nuria mintiera, pero aquel "no hay ningún registro" me sonaba más fuerte que cualquier ecografía. He pasado la vida confiando en mi intuición. No iba a dejar de escucharla justo cuando más falta me hacía. Esa noche apenas probé bocado. Preparé las habitaciones como siempre, pero por dentro hacía otras cuentas. ¿Cuánto valían las casas? ¿Qué habíamos firmado Antonio y yo? ¿Qué pasaría si algún día yo ya no estuviera para decir que no? Al día siguiente llamé a Mercedes, la abogada que nos ayudó con las escrituras cuando compramos la tercera casa. Mercedes, necesito verla, le dije. Es urgente. Me dio cita esa misma tarde. Fui a su despacho con las llaves colgando al cuello.
En la sala de espera me temblaban las manos. Cuando por fin me hizo pasar, se quitó las gafas y me miró con esa calma que pone cuando sabe que delante tiene un lío familiar. «Cuénteme», dijo. Le conté todo despacio, sin esconder nada ni suavizar nada demasiado. Las casas, la muerte de Antonio, los años de trabajo, los sueños de Alejandro. Luego Nuria, sus planes de vender, su manera de mirar los muebles como números. El embarazo anunciado, la visita a la clínica, el aquí no consta. «Entonces usted cree que el embarazo puede no ser real», resumió al final. «No lo sé», admití. «Solo sé que allí nadie la conoce y que cada vez que habla del bebé termina hablando de vender una casa». Se quedó un instante en silencio. «Inés, una cosa es lo que intuimos y otra lo que se pueda probar. Con lo del embarazo yo no puedo hacer nada, pero con las casas sí». «¿Su marido dejó testamento?». Asentí. Le expliqué que Antonio había dejado las propiedades a nombre de los dos y que su deseo era que Alejandro heredara, pero sin que yo perdiera el control mientras viviera. «Bien», dijo, «esa base nos sirve. Lo que podemos hacer ahora es reforzar esa voluntad. Existen figuras para proteger un patrimonio familiar. Un fideicomiso, por ejemplo, o un testamento nuevo con condiciones claras». «Oh, sí». La palabra condiciones me sonó dura, pero necesaria. «Quiero que las casas sigan en la familia», dije. «Quiero que, si de verdad llega un nieto, tenga algún día donde volver. Lo que no quiero es que alguien de fuera las convierta en moneda de cambio». Mercedes tomó unas notas. «Podemos hacer lo siguiente», propuso. «Se redacta un documento donde conste que las 3 casas se integran en un patrimonio destinado al primer nieto de usted, hijo legítimo de Alejandro, cuando llegue el día. Mientras tanto, usted sigue como administradora exclusiva. Ni su hijo ni su nuera podrán vender ni hipotecar nada sin su consentimiento escrito. Si lo intentan, perderán derechos sobre beneficios». La escuché con un nudo en la garganta. Era como poner cerrojos nuevos a puertas que siempre había dejado abiertas. «¿Y esto es legal?», pregunté. «Totalmente», respondió. «Su marido ya apuntó esa idea. Usted ahora la concreta. No le quita nada a su hijo. Garantiza que reciba algo cuando corresponda, no cuando otros tengan prisa por hacer caja». Miré las llaves. Pensé en Alejandro de niño y en el hombre que ahora hablaba de inversiones y pisos en Madrid. Pensé en el supuesto bebé, usado en cada conversación como palanca. «Háganos el documento, Mercedes», dije. «Quiero dejar todo atado antes de que sigan apretando». Revisamos datos, nombres, fechas. Ella redactó y me leyó cada párrafo en voz alta. Firmé al final con la misma mano temblorosa con la que había firmado la primera escritura con Antonio. Cuando salí del despacho ya anochecía. Caminé hacia mis casas con una mezcla de alivio y culpa por haber tenido que protegerme de mi propio hijo. Esa noche, antes de acostarme, toqué las 3 puertas, una por una, como si fueran personas. Susurré un «No os voy a dejar solas», y, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con contratos ni mudanzas. No sabía entonces que muy pronto tendría que defender en voz alta lo que acababa de firmar en silencio. La mañana de la boda de mi hijo me desperté antes de que amaneciera, con el corazón acelerado. El día anterior había estado en el despacho de Mercedes, firmando el documento que protegía las casas de huéspedes. Salí de allí sabiendo que el patrimonio estaba a salvo, pero sin saber qué iba a pasar entre mi hijo y yo cuando la verdad empezara a salir. Mientras el café subía, miré las llaves colgando en la pared. Las toqué como siempre había tocado la mano de Antonio cuando necesitaba fuerza. Pensé en él, en cómo le habría gustado ver a Alejandro de novio. Pensé en mi hijo pequeño corriendo por el patio, prometiendo que sus hijos jugarían allí. Y pensé en Nuria, repitiendo la palabra bebé cada vez que hablaba de vender una casa, como si el supuesto nieto fuera una firma sobre un contrato. Tal vez tú, que me escuchas, habrías preferido no saber nada, seguir creyendo en la versión bonita. Yo ya no podía. La visita a la clínica, donde nadie conocía a Nuria como embarazada, me había quitado la venda. Y la firma con Mercedes había puesto por escrito lo que yo llevaba tiempo repitiéndome en silencio.
Las casas eran para la familia, no para los caprichos de una recién llegada. El jardín donde celebraban la boda estaba precioso. Habían colgado luces entre los árboles. Las mesas estaban vestidas con manteles claros. Olía a flores y a vino. Llegaban invitados de un lado y de otro. Los vecinos del barrio me abrazaban con cariño. Los amigos de Nuria estrechaban mi mano con educación y hablaban de trabajos, de viajes, de lo bien que les venía una escapada a Sevilla. Algunos mencionaban las casas de huéspedes como si fueran un negocio famoso. Yo sonreía, pero me sentía fuera de lugar, como si aquel escenario se hubiera montado para todos menos para mí. Vi entrar a Nuria, del brazo de su padre, guapísima, segura, caminando como si el jardín le perteneciera. Después apareció Alejandro, con traje oscuro, muy elegante, con los ojos brillantes. Cuando se encontraron en el altar, se me encogió el corazón. Durante unos minutos, quise creer que tal vez yo estaba exagerando, que el amor pondría orden donde la ambición había metido ruido. La ceremonia fue corta. El cura habló de respeto, de apoyo mutuo, de construir un hogar. Yo escuchaba y pensaba en el hogar que ya teníamos en Sevilla, en las casas que habían sostenido la vida de mi hijo desde pequeño. Nadie mencionó a las madres más que en un agradecimiento rápido. Sentí que, para todos, nuestro papel terminaba allí, en el banco, aplaudiendo. En el cóctel hice lo que se espera de una madre: sonreír, agradecer, preguntar por familias. Varias personas me felicitaron por el futuro nieto. Me preguntaron si ya había comprado ropa, si pensaba viajar a Madrid a menudo. Contesté que sí, que estaba contenta, y me tragué la duda como si fuera una piedra. Miraba a Nuria riendo con sus amigas, y detrás de esa risa veía la frase de la recepcionista: «Aquí no consta ninguna embarazada con ese nombre». Cuando nos sentamos a cenar, noté que el ambiente se tensaba. Alejandro y Nuria estaban en la mesa principal, rodeados de amigos y familia directa. A mí me colocaron en una mesa lateral, ni lejos ni cerca. Desde allí veía bien sus caras. Vi a Nuria inclinarse hacia él, hablarle al oído, señalar discretamente en mi dirección. Alejandro frunció el ceño, apretó los labios, asintió. Llegaron los brindis. Un amigo habló de la universidad, otro de los inicios de la relación. Todos se reían, chocaban las copas. Yo agradecía que nadie se acordara de darme el micrófono. Pensaba que, si conseguía terminar la noche en silencio, al menos no podrían decir que había arruinado nada. Entonces vi a Alejandro levantarse y caminar hacia mi mesa. «Mamá», dijo en voz baja, «Nuria está muy nerviosa. Dice que tu presencia la agobia, que siente que la juzgas incluso cuando no hablas». Le respondí que solo estaba sentada, que no había dicho nada. Él no sostuvo mi mirada. «Es mejor que te vayas», añadió. «No quiero un drama hoy». Durante un segundo creí que iba a pedirme que me marchara discretamente. Pero dio media vuelta, caminó hacia la pista, tomó el micrófono y pidió silencio. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. «Quiero decir algo», anunció. «Mamá». Todas las cabezas se giraron hacia mí, y él pronunció la frase que aún me duele repetir. «Vete, mamá, mi esposa no te quiere aquí». El murmullo del salón se apagó de repente. Escuché el sonido de una copa al chocar, algún suspiro, poco más. Yo me quedé con la servilleta hecha un ovillo entre las manos. En ese momento habría podido levantarme, coger el bolso e irme en silencio, como si fuera una invitada más. Habría sido lo más cómodo para todos. Pero pensé en la clínica, en Mercedes, en Antonio, en las veces que había callado por no molestar. Me levanté despacio. Noté decenas de ojos siguiendo mis pasos. Muchos pensaron que me dirigía a la salida, pero, al pasar junto a la mesa del equipo de sonido, extendí la mano. «Déjame hablar un momento», pedí. Alejandro dudó, pero estaba tan sorprendido de verme de pie que me entregó el micrófono. Me temblaban las rodillas, no la voz. «Tranquilos», dije, mirando alrededor. «Ya me voy. No quiero arruinarle la boda a nadie. Solo necesito decir una cosa antes de irme. Busqué los ojos de mi hijo. Hoy me echas de tu boda, por una mujer a la que conoces desde hace pocos años,
Y por un bebé que todavía no has visto ni en una sola ecografía verdadera, dije despacio. Es tu elección. Cada uno decide a quién cree y a quién le entrega las llaves de su vida. Luego miré a Nuria. Estaba muy pálida, con la servilleta hecha pedazos entre los dedos. Solo quiero que sepas, hijo, seguí, que las 3 casas de huéspedes que tú y ella queríais vender para vuestro piso en Madrid ya no son tuyas. Ayer firmé para ponerlas a nombre de tu futuro hijo. No del hijo que ella ha inventado para asustarme y moverme como una ficha, sino del que algún día nazca de un amor de verdad. El silencio se rompió en un murmullo espeso. Algunos miraban a Nuria, otros a Alejandro, otros a mí. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Yo tampoco esperaba explicación. El día que exista ese niño de verdad, tendrá un techo en Sevilla, añadí. Lo que no voy a hacer es vender la memoria de su abuelo para financiar la ambición de nadie. Ahora sí, me voy. De corazón, os deseo suerte. Dejé el micrófono sobre la mesa, cogí el bolso y caminé hacia la salida. Nadie me siguió. Mientras cruzaba el jardín sentí que acababa de perder a mi hijo delante de todos. Pero también supe que había defendido lo único que me quedaba intacto, mi dignidad. Y tú, que estás escuchando mi historia, dime la verdad, ¿te habrías callado o habrías hablado como yo? Volví a casa esa noche sola, con el eco de la boda pegado a la piel. Conduje despacio porque sabía que, al llegar a Sevilla, ya no habría nadie esperando. Cuando un hijo te echa delante de todos, algo se rompe. Al entrar en el barrio viejo, la ciudad parecía la de siempre. Calles estrechas, balcones con macetas, ropa tendida. Aparqué delante de la primera casa de huéspedes, nuestra primera casa, y me quedé un momento dentro del coche, mirando la fachada encalada. Era mi vida levantada ladrillo a ladrillo. Esa noche, sin embargo, me sentí invitada en mi propio mundo. Al fin bajé. Busqué las llaves en el bolso, las mismas que mi hijo quería arrancarme del cuello, y abrí la puerta principal. Me recibió el olor de siempre: piedra vieja, jabón, café pegado en las paredes. No había música ni brindis, solo un silencio de casa que espera. Encendí una luz en el pasillo y avancé despacio, tocando el estuco con la punta de los dedos. Me detuve ante las fotos. Mis padres, mis suegros, Antonio joven con la camisa remangada, y allí, casi escondida, una foto de Alejandro con unos 5 años, la cara manchada de helado, riendo en medio del patio. Ese niño jamás me habría dicho vete. Ese niño me buscaba en mitad de la noche. Me pedía que le contara historias. Pensé en la distancia que hay entre ese niño y el hombre que esa tarde me había echado de su boda para no molestar a su esposa. Crucé el patio. La fuente murmuraba lo de siempre. Las macetas seguían en su sitio, la tierra aún húmeda. El eco de mis pasos sonaba raro, como si caminara dentro de otra vida. Pasé la mano por el borde de azulejos y me vi a mí misma, años atrás, secando las lágrimas de Alejandro cuando se cayó de la bici. Entonces su dolor encontraba consuelo en mis brazos. Hoy su dolor, si es que lo tiene, lo guarda donde yo ya no tengo llave. Me asomé a un balcón. En la calle se oían risas lejanas de un bar. En otro jardín sonaría todavía la música de la boda, cubriendo la silla vacía donde yo debería estar. Yo miraba una calle oscura desde una habitación preparada para desconocidos. Volví a la cocina, ese corazón de la casa donde siempre han terminado los días buenos y los malos. Encendí la luz amarilla y me senté en la silla de Antonio. Puse las manos sobre la mesa de madera gastada y de pronto las lágrimas que había tenido atascadas todo el día salieron sin orden. Lloré por mí, por la vergüenza de ser señalada como estorbo en la fiesta de mi propio hijo. Lloré por él, por el hombre que dejó que otros eligieran sus palabras, y también por ese supuesto nieto usado como argumento, convertido en excusa antes de existir. No sé cuánto tiempo estuve así, escuchando el goteo del grifo y algún coche en la calle. Cuando las lágrimas se fueron agotando, quedó un cansancio hondo, distinto al de un día de trabajo. Era el cansancio de quien entiende que ha perdido algo que ya no volverá a ser igual. Entonces me quité el collar y dejé las llaves sobre la mesa. El metal sonó seco. Me quedé mirándolas largo rato.
Esas llaves han sido toda mi vida símbolo de responsabilidad y de orgullo. Esa noche fueron también espejo de una verdad difícil. Tenía 3 casas llenas de recuerdos, pero ni una sola llamada de mi hijo preguntando si había llegado bien. Podría haberlas dejado allí y acostarme sin ellas. Pero respiré hondo, las volví a coger y me las colgué de nuevo al cuello. No como una corona, sino como un recordatorio. Antonio y yo no levantamos todo esto para que ahora, en el primer temporal serio, yo soltara el timón. Tal vez he perdido a mi hijo por un tiempo, pensé, pero la casa, nuestra casa, todavía me necesita. Antes de subir a mi habitación me miré en el pequeño espejo de la cocina. Los ojos hinchados, la boca apretada, y aún así, detrás del desastre, vi algo que no quería perder, la certeza de haber dicho la verdad. Si aquella tarde me hubiera callado, mañana no soportaría mirarme. A mi edad ya no se vive para agradar, se vive para no traicionarse. En mi cuarto me quité el vestido de la boda y lo doblé con cuidado. No era culpa del vestido lo ocurrido, así que lo guardé en el armario, detrás de otros trajes de otras épocas. Me tumbé en la cama, sin ganas de desmaquillarme. Pensé que esa noche me sentía viuda por segunda vez. La primera, cuando enterré a Antonio. La segunda, cuando escuché a mi hijo enterrar nuestra historia delante de tanta gente. Sin embargo, seguía allí, respirando, con las llaves sobre el pecho. Y mientras me quedara aliento, me dije, no iba a dejar que nadie más decidiera quién era yo ni qué valían las casas que construimos con tanto esfuerzo. Después de aquella noche en la boda, empezó lo que yo llamo la Guerra Fría. No hubo reconciliación ni abrazo. Hubo silencio, un silencio largo que se metía en las esquinas de la casa como el polvo. Los primeros días miraba el teléfono a cada rato. Pensaba que en cualquier momento sonaría y escucharía la voz de Alejandro diciendo, «Mamá, hablemos». No llamaba ni escribía. La única señal que tuve de él fue una foto que me enseñó una vecina en su móvil, mi hijo y Nuria en la luna de miel, sonriendo en la playa, con una frase debajo que decía, «Empezando nuestra vida lejos de los dramas». Ese drama era yo. Un mediodía sonó el timbre. Abrí esperando ver a Alejandro y me encontré con un mensajero con un sobre grueso a mi nombre. Era un bufete de Madrid que decía representar a mi hijo y a su esposa. Con palabras elegantes, sugerían que mi decisión de cambiar la titularidad de las casas podía considerarse un abuso, que estaba dañando el futuro económico de la nueva familia, que si no reconsideraba mi postura, estudiarían emprender acciones legales. Sentí un nudo en el estómago, pero no sorpresa. Mercedes ya me había avisado. Fui a su despacho con el sobre en la mano. «Inés, esto es presión, nada más», dijo. «Saben que jurídicamente ha hecho las cosas bien. Intentan doblarla por cansancio. Contestaremos y ya está». Así lo hizo. Respondió recordando el testamento de Antonio y mis derechos como copropietaria. Poco a poco empecé a notar miradas raras en el barrio. En el mercado una conocida me preguntó, en voz baja, si era verdad que yo había echado a mi hijo de la herencia. Supe que Nuria contaba su versión, que yo estaba obsesionada con las casas, que me había vuelto rígida y rara, que ponía el dinero por encima del bien de mi propio nieto. Nunca la escuché, pero las palabras llegaban torcidas, como siempre llegan los chismes. También llegaron en forma de pantalla. Una sobrina me enseñó una publicación de Nuria, una foto de un ecógrafo borroso, con la frase, «Algunos no saben ser abuelos, otros se lo pierden». Debajo, comentarios de amigos hablando de madres tóxicas. No contesté. A mi edad ya he aprendido que hay batallas que se pierden en cuanto entras en ellas. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Los huéspedes no tenían la culpa de nada. Por la mañana ponía el café y recomendaba rutas. Sonreía cuando me preguntaban por la historia de las casas y contaba lo de siempre, que Antonio y yo las levantamos poco a poco, que mi hijo había crecido entre maletas. Alguno decía que qué suerte tenía Alejandro de haber nacido allí. Yo asentía y cambiaba de tema. Por dentro, sin embargo, el silencio con mi hijo se hacía cada día más denso. Llegaba la noche y no sonaba el teléfono. Llegaban fiestas y nadie preguntaba si iba a Madrid.
Mis manos seguían ocupadas, pero el corazón estaba en pausa. Tal vez tú has pasado por algo parecido, esa distancia en la que no hay insultos, solo ausencia. Duele más de lo que parece. Si te ha tocado vivirlo, puedes contármelo en los comentarios. Un domingo, al salir de misa, una vecina de toda la vida se me acercó. Inés, hija, dicen por ahí que te has vuelto loca con las casas, soltó. No, Manuela, respondí. Me he vuelto vieja, que es distinto. Y cuando una se hace mayor, aprende a no dejar que la tomen por tonta. Se rió. Pero sus ojos buscaban más. No le di detalles. Entendí que, cuanto menos explicara, menos material habría para los cuentos de otros. Las semanas se convirtieron en meses. Llegó algún otro escrito de abogados. Mercedes contestaba, yo firmaba. En la calle seguían los rumores, en las redes las indirectas. En casa seguía el ruido del patio y los pasos de huéspedes que venían y se iban. Y en medio de todo eso estaba yo, con mis llaves al cuello, esperando no sé muy bien qué, una llamada, un arrepentimiento, o simplemente el día en que dejaran de mirarme como la mala de una historia que nunca contaron completa. Pasaron los meses y, desde fuera, todo parecía igual. Yo seguía sirviendo desayunos, cambiando sábanas y recomendando bares de tapas a los turistas. Pero por debajo algo se movía, como esas grietas que no se ven hasta que un día la pared se viene abajo. La primera señal llegó una mañana cualquiera. Estaba preparando café cuando entró Carmen, clienta de toda la vida. Se apoyó en la barra con esa cara de quien trae noticia caliente. Inés, ¿te has enterado de lo de Alejandro? Soltó. Noté un pinchazo en el pecho, pero respondí tranquila. No, hija, ya sabes que a mí nadie me cuenta nada. ¿Qué ha pasado? Que el gran proyecto de tu nuera no va tan fino como decía, murmuró, bajando la voz. Han cerrado una oficina en Madrid. Han echado a gente. Dicen que el departamento de ella se ha quedado temblando, y eso que iba diciendo que iban a comerse el mundo. Hice como que solo me sorprendía un poco. Le serví el café, cambié de tema. Por dentro, sin embargo, algo encajó. No me alegraba de las desgracias de nadie, pero era la primera vez que la realidad le llevaba la contraria a Nuria, y no yo. A partir de ahí los comentarios empezaron a repetirse. Un huésped dijo que las empresas de viajes se apretaban el cinturón, que ya no era tan fácil vender paquetes de lujo. Una vecina comentó que hacía tiempo que no veía fotos nuevas de Alejandro, solo recuerdos antiguos. Las redes de Nuria seguían llenas de frases motivadoras y sonrisas perfectas, pero a mí me sonaban huecas, como copas vacías después de una fiesta. Una tarde vino Manuela, la vecina que siempre sabe más de lo que debería. Se sentó en mi cocina, se sirvió el café ella misma y suspiró. Dicen que tu niño está de los nervios, empezó, que el trabajo va mal y que en casa hay broncas casi todos los días. Tu nuera sigue de cóctel en cóctel, pero a él se le ve hecho polvo. Yo removí el azúcar para ganar tiempo. No me gusta enterarme de la vida de mi hijo por boca de otros, dije. Si quiere contarme algo, ya vendrá. Claro, respondió Manuela, pero a una le duele verlo así, aunque sea de lejos. Sus palabras me acompañaron toda la tarde. Alejandro había elegido su camino, pero seguía siendo mi hijo. Me dolía imaginarlo dando vueltas en la cama, con la cabeza llena de facturas y de promesas rotas, mientras Nuria seguía presentándolo como la pareja perfecta de la emprendedora perfecta. Lo que terminó de confirmarme que la vida empezaba a pasar factura fue otra visita. Unos días después, entró Loli, una amiga del barrio, con gesto serio. Inés, prefiero que lo sepas por mí, dijo nada más sentarse. Una prima mía trabaja en un hotel de negocios en la capital. El otro día vio a Nuria cenando con un señor mayor, de traje caro. No era Alejandro. Estaban muy sonrientes, muy cerca, hablando de inversiones. Y mi prima dice que no era la primera vez que los veía allí. Me quedé callada. Miré mis manos, llenas de arrugas. Pensé en las manos de Alejandro cuando era niño, siempre con restos de tierra del patio, y en cómo ahora quizá temblaban, no por el esfuerzo, sino por la incertidumbre. No me sorprende, dije al fin. Nuria siempre ha querido subir más. A veces, cuando uno quiere trepar muy alto,
Se olvida de quién le sostuvo la escalera al principio. Loli me miró como esperando un estallido, un insulto, algo. No se lo di. A estas alturas, ya había aprendido que la vida hace su propio trabajo, sin que una tenga que empujar. Aquella noche salí al patio y me senté en el banco de piedra. Miré las ventanas de las casas, muchas encendidas. Dentro había gente que venía de lejos, matrimonios que se cogían de la mano, turistas que se reían sin saber nada de mis guerras. Pensé que el dinero sirve para muchas cosas, pero no compra paz. Tampoco compra raíces ni familia fiel. No voy a mentir. Sentí una punzada de alivio. No porque a mi hijo le fuera mal, Dios me libre, sino porque la vida parecía decirle despacio lo que yo intenté decirle a gritos. Ese alivio duró poco. Lo que quedó fue tristeza. Tristeza por él, por verse atrapado entre un trabajo que se hundía, una mujer que miraba siempre más arriba y una madre a la que había apartado como si fuera un mueble viejo. Mientras cerraba el portón aquella noche, toqué las llaves y entendí algo. Yo pensaba que lo que más necesitaba protección eran estas casas de Sevilla, pero no. Lo que de verdad estaba en peligro era el corazón de mi hijo. Y contra eso no hay escritura que valga. Solo queda esperar, rezar y confiar en que, cuando la vida le apriete de verdad, se acuerde del camino de vuelta. Han pasado años desde aquella boda en la que mi hijo me echó delante de todos. Hoy, sentada en el patio de la primera casa, con el cuerpo cansado y las manos arrugadas, las llaves siguen colgando de mi cuello. Más gastadas, como yo, pero siguen aquí. La vida no se detuvo porque Alejandro dejara de hablarme. Los huéspedes iban y venían, el barrio cambiaba, las casas resistían. Hubo temporadas buenas y malas, reformas y facturas. Y en cada decisión pensé en Antonio. Eso me sostuvo cuando el silencio de mi hijo dolía más que cualquier avería. Una tarde de invierno, al anochecer, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Alejandro. Estaba más delgado, con ojeras y la barba descuidada. «Mamá», dijo, y la voz se le rompió. No le pregunté qué quería. Lo abracé. Entramos en la cocina. Puse agua al fuego. Él se sentó en su silla de siempre, con las manos entrelazadas. «Nuria se ha ido», soltó. Se fue con otro, uno de traje caro. El bebé nunca existió. Lo inventó para asustarte y para amarrarme. Yo lo supe tarde. No le dije nada. Lo miré. Perdí el trabajo, la casa, los amigos de mentira. Siguió. Me quedé solo. Entonces me acordé de ti saliendo de la boda con la cabeza alta. Eras la única que no estaba usando a nadie. Me contó cosas que yo ya intuía. Discusiones, deudas, humillaciones. Cada frase era una piedra cayendo en la mesa. «Entiendo si no puedes perdonarme», murmuró al final. «Te traté peor que a una extraña. Quise quitarte lo que era tuyo. Dejé que te señalaran como loca y egoísta. Tomé air despacio. Yo tampoco fui perfecta», le dije. Me aferré, grité, me puse dura, pero no te mentí. Y a mi edad eso es casi todo lo que tengo. Saqué las llaves del cuello y las dejé sobre la mesa entre los dos. Estas casas seguirán aquí. Cuando yo falte, podrán ser tuyas si demuestras que sabes cuidarlas mejor de lo que otros intentaron exprimirlas. No antes. No se trata de venganza, sino de respeto. Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. «Solo quiero aprender, mamá», susurró, aunque sea empezando de cero, fregando suelos. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. «Entonces empieza por poner las mesas del desayuno. Mañana llegan unos huéspedes de Galicia, y adelantar trabajo nunca hizo daño». Lo vi levantarse, abrir el armario, sacar manteles como cuando era adolescente. Mientras lo observaba entendí que las casas, al final, habían cumplido su misión. No eran solo negocio ni decoración en fotos. Eran el hilo que nos mantenía unidos incluso cuando él quiso cortarlo. Las llaves seguían en mi cuello, pero ya no pesaban igual. Tal vez un día acaben en sus manos o en las de un nieto que aún no conozco. Lo que sí sé es que nunca volveré a cambiarlas por promesas. La casa se puede reconstruir, la dignidad, no. Y eso es lo que hoy me deja dormir tranquila. Hoy, mirando este patio,
y a mi hijo poniendo mesas otra vez. Entiendo al fin lo que la vida quiso enseñarme. La familia es importante, pero no es una excusa para permitir que te humillen, ni para regalar lo que has construido a base de sacrificio. Amar también es poner límites, decir no aunque duela, y elegir la dignidad cuando te quieren comprar con culpa o con promesas vacías. Si tú estás bien por dentro, puedes cuidar mejor a los demás. Si te rompes por complacerlos, al final nadie gana. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y mantener la paz en tu familia? Cuéntamelo en los comentarios, me gustaría leerte. Si esta historia te habló al corazón, regálale un me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Gracias por acompañarme hasta el final. Que la vida te encuentre siempre con la cabeza alta.